uso responsable de la tecnología puesta al servicio del conocimiento es un factor que posibilita evidenciar muchas acciones entrópicas que el ser humano realiza en el proceso productivo, deteriorando y consumiendo el medio ambiente. En la actualidad, la producción de mercancías a gran escala, así como también la creciente demanda alimentaria en el mundo, hacen que los procesos agrícolas se hagan más eficaces, con el uso de la tecnología que en muchas ocasiones no mide consecuencias de su uso. Por lo tanto, para el caso de los insumos agrícolas químicos, usando en la producción alimentaria, tiene como consecuencia factores negativos para el medio ambiente, contaminándolo y disminuyéndolo las especies animales, vegetales, así como también recursos hídricos. La tecnología permite optimizar la información, así como también determinar científicamente válido un estudio, en este caso medioambiental, porque permite medir y recolectar datos para ser encontrados con información cualitativa y cuantitativa de un fenómeno como la contaminación del medio ambiente, llevando aceleradamente a un estado endémico a las especies como las camperas. El uso del software quantum, sistema de información geográfica, es una eficiente herramienta que permite limitaciones geoespaciales a gran escala y con precisión de los espacios de objeto de un estudio, como también de las poblaciones que allí se encuentran en un estado natural. ¿De qué se trata el estudio? El artículo científico trata del tema ambiental, de la cuantificación de la exposición potencial de la perdiz pardilla, Perdis perdis, a pesticidas, sustancias activas presentes en las tierras de cultivo. La perdiz pardilla es un tipo de ave que se encuentra en riesgo endémico debido a las prácticas agropecuarias actuales por la aplicación indiscriminada de herbicidas, pesticidas, fungicidas que contaminan el suelo destinado a su uso agrario. Este tipo de ave pertenece a la familia Phasianidae, que habita principalmente en Europa y Asia Occidental y central en las zonas montañosas por encima de los 1000 metros de altitud, así como también por el momento de reproducción habita en zonas de llanura. B. ¿Qué pasó? Es un estudio que analiza el impacto del uso de insumos químicos en las actividades agrarias y que están envenenando las aves, disminuyendo su población significativamente. C. ¿Cuándo ocurrieron los acontecimientos? El estudio se lleva a cabo mediante una encuesta de radio seguimiento de perdices grises en las estaciones de primavera y el verano en el periodo 2010-2011. Se hicieron capturas a mediados del mes de febrero hasta finales de marzo. D. ¿Dónde ocurrieron los acontecimientos? Los estudios se llevaron a cabo en 12 sitios distribuidos en cultivos de cereales en la región de Francia, caracterizando la especie, su proceso de reproducción, así como también el grado de intensidad y variedad de químicos usados en los campos agrarios. E. ¿Por qué ocurrieron los acontecimientos? El estudio ecológico de aves determinó que se están presentando en esta comunidad alarmantes muertes por envenenamiento, principalmente aves hembra, y disminución significativa de crías, amenazando a esta especie en Europa. Es un estudio ecológico de aves en vías de extinción por causa de la acción entrópica del ser humano en actividades agrícolas, el uso indiscriminado de la tecnología relacionada con el control de plagas mediante la aplicación a los cultivos de plaguicidas, herbicidas, fungicidas altamente tóxicos y venenosos, con causantes de contaminación medioambiental, de recursos hídricos, de los suelos, así como también como causantes del envenenamiento de especies animales y de plantas. Hipótesis. El uso de pesticidas puede ser el causante en la disminución continua de aves camperas.
el indiscriminado uso de agentes químicos en labores agrícolas están cambiando los hábitos alimentarios en las aves camperas, influyendo en los altos porcentajes de morbilidad, como pérdidas de embriones y enfermedad de las aves hembra, así como también altos porcentajes de envenenamiento causantes de altas tasas de mortalidad, lo cual disminuye progresivamente la población de aves. El presente estudio plantea que, con base en metodologías de investigación como la utilización del software, sistema de información geográfica, utilizando raster, base de datos y vectores geoespaciales de posicionamiento vía GPS, permite navegar y crear datos a partir de la delimitación geográfica de los mapas, permitiendo la generación específica de lo cualitativo y lo cuantitativo. El estudio basa de comprensión y análisis de los comportamientos migratorios, alimentarios y reproductores de las aves a través de modelos comportamentales de Roelos et al. 2015, con la ubicación de la población de estudio, así como también con la identificación de los hábitos de la vida de las aves. Se caracteriza las zonas de estudio en cuanto a la frecuencia de grado de uso y cantidad de cultivos que son rociados con agentes químicos a través de encuestas a los agricultores de 12 regiones de Francia, las cuales representan una gama ampliada de condiciones ambientales donde habitan este tipo de aves, con el propósito de lograr un conjunto de datos confiables. Es de importancia notar que el problema endémico que se presenta es esta especie de aves se da por la alta presencia de cultivos en Europa y su relación con el uso de agentes químicos agrícolas. En Francia la agricultura se da a escala industrial, por lo tanto el uso de fungicidas y herbicidas se dan en grandes proporciones. La producción anual de trigo osciló entre 35 y 40 millones de toneladas en el 2010-2012. Estas áreas de uso agrícola son habitadas de la perdiz. Se realiza una identificación de la población afectada mediante radioseguimiento para calcular el tamaño de la población, datos que posteriormente son constatados con la información sobre la cantidad, la intensidad y la frecuencia del uso de plaguicidas en los cultivos mediante la aplicación de encuestas a los agricultores con el objetivo de determinar el grado de afectación de los agentes químicos. El estudio se realizó en 12 sitios ubicados en el norte centro de Francia, con un área de aproximadamente 14.500 hectáreas de cultivos. El modelado ambiental realizando para medir el impacto del uso de agentes químicos en las actividades agrícolas y su influencia en la población de aves que habitan en la región de Europa. Es un estudio que permitió evidenciar el grave problema que está causando el uso de agroquímicos en el medio ambiente y la afectación a la vida animal. Los resultados del estudio confirman que la contaminación de los suelos y de las especies con plantas afectan a las especies como a las aves, las cuales se alimentan de este tipo de recursos en las áreas rurales de Europa. Cuando la población de aves entra en contacto con agroquímicos, bien sea por ingesta o por absorción, en la población de aves estudiadas se presentan altos porcentajes de individuos enfermos. También determinó que las madres que tienen contacto con algún agente químico tenían un alto porcentaje en los embriones, abortan o nacen muertos. Las aves que se encontraban expuestas a agentes químicos agrícolas en el primer mes de vida tenían una alta tasa de mortalidad. La investigación se vio limitada porque las muestras no eran tan significativas debido a que la muestra seleccionada presentó una tasa de mortalidad femenina alta durante la época de reproducción, una alta tasa de abortos de embrión y la falta de participación de algunos agricultores para el estudio.
Según esta información, el estudio tiene un alto costo por cuanto cubrir un área significativa para caracterizar, medir y estudiar la población de aves se necesita un equipo tecnológico y humano que realice mediciones en el campo. La parte técnica del estudio permite un trabajo confiable y de gran ayuda para estudios medioambientales. Con animales, el inconveniente de este estudio es la dificultad para caracterizar la variable entrópica, que es el uso agroquímico en los cultivos para la poca información que los agricultores brindan. La modelación ambiental es una técnica de investigación cualitativa y cuantitativa que se permite contrastar diferentes variables que conforman un fenómeno, en este caso la actividad entrópica del ser humano, en las actividades agrícolas y el perjuicio de las especies con las aves camperas que habitan en Europa. El uso de diferentes software permite la delimitación geoespacial de forma precisa y en menor tiempo para realizar un estudio medioambiental. Gracias al uso de esta técnica se puede evidenciar el impacto negativo que se genera para el uso indiscriminado de agentes químicos agrarios en las especies animales y vegetales. Se encontró que la exposición a estos agroquímicos por parte de las aves, bien sea por exposición o por ingesta, daños como enfermedades, dificultad para su reproducción y muertes por envenenamiento.